para poder realmente imaginarnos un país reconciliado. Me parece que eso que nombras de un lugar, digamos, apacible, una suerte de burbuja intocada, simétrica, aséptica, que le dio sistemáticamente la espalda y le da sistemáticamente la espalda a una ciudad que se ha transformado y que podríamos decir que ha sido testigo de la desaparición de generaciones enteras de jóvenes, mientras ese lugar sigue intocado, apacible, con una suerte de isla, ¿no? Y esa era un poco la intención, es decir, este lugar que guarda unos privilegios, que ha estado de espaldas a una ciudad real y a un país real, ha sido indolente. Por eso para mí era tan importante esa anécdota al principio de esa niña que comete un asesinato. Por suerte no comete un acto de indolencia, un acto de dar la espalda también, ¿no? Y para mí eso era muy importante porque lo pensé mucho en la conversación con Edna, antigua Karina, y siempre he pensado, más que pensado, siempre he sentido, y es apasionante para mí pensarlo también, como apasionada por la condición humana en el arte en general, la capacidad que tenemos todos de cometer crímenes atroces. Tenemos una capacidad todos de cometer crímenes atroces y que posiblemente la vida no nos ha puesto en esa tesitura, o sea, la vida no nos ha puesto en esa situación para llegar ahí. Y cuando, perdón que haga tanta referencia a la conversación de la Casa de la Memoria, porque yo nunca pensé, cuando oí hablar a Karina, una mujer ya obviamente reinsertada y trabajando para la Comisión de la Verdad, ella decía que había sido una mujer desplazada, le habían asesinado a 2 hermanos y su hija había sido secuestrada pues, por un paramilitar. Creo que nunca se me va a olvidar, porque realmente a uno de lo que no se le borra nunca son las imágenes, o que ha vivido o que ha sido capaz de crearle el otro a uno, en su relato, en su correlato o en su retórica. Y cuando ella dijo que esa niña, que esa criatura que tenía, este hombre tenía la orden de asesinar a su hija de 5 años, pero que esa niña jugaba con él y le decía papá, no se me olvidó eso jamás. O sea, esa imagen fue para mí una huella, y será una huella tremenda, porque ahí pensé, y sabemos las atrocidades que se cometieron y que cometió esta mujer, digamos, al nombre de una organización, pero que al mismo tiempo fue capaz de contarnos eso, y al mismo tiempo fue capaz como de reconocer y decirnos a todos ahí que fue tremendo, que pedía perdón, ¿no? Y eso a mí me parecía muy interesante, porque yo creo que una de las cosas que más daño nos ha hecho es pensar en ese mundo tan aséptico de buenos y malos. En estos días leí algo interesantísimo, es decir, cómo aclimatar la podredumbre, es decir, cómo podemos ser capaces de construir una sociedad sin tener que utilizar las palabras como borrar la guerra, como los buenos y los malos, esa posición impoluta, esa posición de moral ante el mundo de somos buenos, ¿no? ¿Y por qué no asumir esa capacidad que tenemos todos de que vivimos aquí y hemos tenido que vivir con una situación muy complicada y posiblemente vamos a tener que conformar esa nación? Oí hace poco en la radio una pregunta que le decían a un candidato: ¿a qué país cree usted que se quiere parecer Colombia? Yo decía, pero ¿por qué nos tenemos que parecer?
¿Por qué no empezamos a construir una nación y a aclimatar la podredumbre, a asumir nuestras responsabilidades en una sociedad mestiza, llena de problemas, cruzada por la muerte, cruzada por la injusticia, cruzada por la exclusión, y levantarla así, ¿no? Entonces este lugar era como el lugar impoluto, que lo han hecho muy bien los dos cineastas que yo admiro muchísimo, austríacos además, que son los que más duro les han dado al germen del nazismo, como es Michael Haneke y Ulrich. Y ellos, esa filmografía de ellos me ha interesado mucho porque precisamente desde su encuadre, desde su forma de filmar, han querido retratar algo perfecto, impoluto, casi que medido con metro. ¿Y qué engendra eso? O sea, ¿qué hay ahí de esa cosa de la que nos orgullecemos tanto, como es una ciudad tan limpia, tan educada, tan organizada, tan impoluta a veces, tan trabajadora, tan pujante, pero que es como de ese doble filo? Le dije que por eso no me quería tomar una segunda copa pero esa es un poco la cuestión. Las preguntas del... Okay. Y yo creo que esa es una reflexión que es interesante hacerla para hacer ese ejercicio de contrición. Sí, a ver, hay varias cosas. Una es que cuando hacer referencia a este encuentro con el Danelis Mosquera, realmente en todas las conversaciones que hemos hecho otros encuentros, pues confirmantes del acuerdo en la zona de páramos del oriente antioqueño, hicimos un reconocimiento que fue muy importante sobre el secuestro que se hace mención aquí, secuestro y asesinato de Gilberto Echeverri y Guillermo Gaviria, que hicimos ese reconocimiento también el año pasado, y fue la posibilidad de los firmantes del acuerdo de paz decirle por primera vez a la familia Echeverri, decir en el municipio de Caicedo: nosotros no solamente los secuestramos, sino que los asesinamos. Y somos responsables de eso. Y hay una reflexión que hizo el que era comandante en ese momento, Isaías Trujillo, del Frente 35, y él decía: mire, de todo esto lo que me queda es que yo sí obedecí órdenes del secretariado, pero yo pude haber dado la orden de que lo soltara y no lo hice. Y esto es muy importante decirlo. En este caso lo digo a partir de estos responsables, pero podría decirlo de otros responsables, y es que la guerra también está hecha de decisiones, no es un karma. O sea, esto no es un mal que nos cayó encima. Esto que ha pasado es producto de lo que hemos hecho como sociedad, de las decisiones que hemos tomado. Y esas decisiones las han tomado los ejércitos, pero las hemos tomado los que hemos estado allí o aquí o en todos lados. Hemos también tomado decisiones, quizás unas veces más consciente, menos consciente, pero un poco también la reflexión que quiere, esa es una reflexión que la Comisión quiere hacer y hará al país, no estamos condenados a la guerra. O sea, llevamos 50 años, pero no estamos condenados a la guerra. Tenemos la posibilidad de decidir. Y cuando nosotros vamos a los territorios y cuando vamos a la sociedad en medio de esto tan sombrío, esto que nos agobia tanto, esta tristeza que nos agobia tanto, cuando pasan cosas como eso que dice María Teresa, o sea, Antioquia es una tragedia. Y estas elecciones lo vuelven a mostrar. O sea, ella dice eso y a mí se me viene el mapa de estas elecciones, y de nuevo Antioquia es una tragedia. Es una tragedia, o sea, estamos rodeados de un montón de lugares que hablan de un cambio, que hablan de otra cosa que necesitamos, y nosotros seguimos como empeñados, digamos, en decirle no a esa posibilidad, digamos, de cambio.
Pero bueno, lo que decía es, no somos solamente tragedia. En este ejercicio que ha hecho la Comisión de la Verdad, también lo que ha encontrado es una enorme capacidad de la sociedad, no solamente de resistir, sino de transformar las secuelas hondas de la guerra. Y eso lo encontramos en todos los lugares, pues realmente en muchos lugares de la sociedad. En primer lugar en las víctimas, que tienen una capacidad enorme de resiliencia y de mostrarnos y de una dignidad. Es una cosa impresionante cómo en medio de tanto dolor siguen y siguen y siguen y se encuentran con los víctimas, con los responsables, y les dice: entiendo su humanidad y yo le perdono y sigamos, y vuelvo a ponerme aquí, les vuelvo a contar, y pues es una cosa realmente muy impresionante. Pero también encontramos en muchos otros sectores, o sea, los artistas han hecho un esfuerzo enorme en relatar este país, en encontrar las palabras, las imágenes para narrar el horror, pero también para narrar la esperanza. Y hemos encontrado también personas de la institucionalidad que también se la han jugado por abrir espacios en esta democracia que parece ser tan débil, tan frágil, pero que sigue siendo una democracia que sigue abriendo espacios. Y hay personas que ahí en esa institucionalidad se la han jugado por eso, y hay personas dentro del empresariado que se la han jugado y se la siguen jugando también por abrir caminos. Entonces creo que el relato no es solamente de la tragedia y de todo lo que no tenemos, y en eso María Teresa nos lo enseñó mucho. No podemos mirar la democracia solamente por lo que no somos o por el ideal de democracia que tienen otros países, sino por una democracia realmente existente, una ciudadanía realmente existente. ¿Cuál es esa ciudadanía realmente existente? Y la hay, y la tenemos. Entonces creo que también es muy importante, porque no solamente como una metáfora o como digamos como una manera de salir del hueco, sino que es realmente hay una capacidad de la sociedad para emprender otros caminos, y se ha experimentado. Lo que pasó en este país durante la administración de Belisario Betancur fue muy importante. O sea, no hemos alcanzado a dimensionar la importancia que tuvo ese gesto de paz que hubo allí, las respuestas institucionales que se hicieron, la Constitución del 91, lo que se movió alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente, fue demasiado importante para este país. O sea, realmente fue la posibilidad de pensarse de otra manera. Entonces creo que si hay que hacer actos de contrición, creo que también hay que, claro, también no podemos pasar la página de la vergüenza. También necesitamos avergonzarnos por esto que ha pasado. Necesitamos, como dice Pacho, generar una conmoción positiva. Necesitamos movernos del lugar en el que estamos, pero movernos para decirnos si somos capaces de otra cosa. Tenemos que ser capaces de otra cosa. No podemos condenar a más generaciones de este país a esta historia que hemos vivido. Entonces creo que son como todas las caras, digamos, de esto. O sea, una cara sí de mucha indolencia, pero también hay una cara de solidaridad y de jugársela por este país que vale la pena nombrar y ver. Pues abrimos opiniones, no necesariamente preguntas, cosas que quieran compartirnos o preguntar. Y lo que más me ha gustado de esta conversación es que hemos hablado de lo importante, que nos hemos centrado en una película, y eso me gusta muchísimo, y que ustedes hayan podido también escuchar a Marta Villa en un trabajo inconmensurable que está haciendo. Así que y las escuchamos. ¿Alguna pregunta o alguna? Esperamos que Antioquia no vuelva a hacer el ridículo este 19. Mientras preguntan, antes se me olvidó mencionar al principio, reconocer a la Comisión Fílmica de Medellín. Algunas de las personas que están acá ingresaron gracias al apoyo que tuvo la comisión con esta película, y en general pues como con todo el cine hecho en Medellín. Así que pues muchas gracias públicamente a la comisión. Tenemos más o menos hasta las 9:10 para hacer preguntas.
para que vayan pensando que pueden conversar con Marta y con Marta. No, a Marta Villa gracias, y a Marta también gracias por la presentación del documental. Yo pienso que muchas personas conocerán el Club Campestre y el Club Llano Grande por la película, porque muchos no pueden entrar o no podemos entrar ya si no somos invitados. Hoy tuve una cita médica y la doctora me decía: definitivamente Antioquia es otro país. Hablaste ahorita del mapa de las elecciones, fue el mismo mapa del plebiscito por la paz, y es simplemente como una reflexión que hablo mucho, digamos, como con mi familia. Es como si estas montañas nos atraparan y no nos permitieran ver qué hay más allá. Gracias. Muchas gracias a ti por esas palabras. Por aquí hay alguien. Bueno, buenas noches. Se me había ocurrido algo cuando estabas hablando con Marta, y era de que, bueno, hace poco vi una película de Polanski, esta El pianista, que habla de la Segunda Guerra Mundial, y me parece que algo así pasó y aún pasa con estas situaciones de guerra y posguerra que estamos viviendo aquí en Colombia, porque siento de que se junta algo, esa sensación de que ya salimos de guerra, pero aún nos mantenemos en ella. Entonces es eso. Al final de la película, cuando se acaba pues la Segunda Guerra Mundial y este polaco está oculto, recibe pues ayuda de este alemán, y después llegamos a la situación en que el alemán también está siendo ahora cazado y matado. Los alemanes están siendo cazados y matados de la misma manera en la que los polacos en su momento. Entonces se me viene a la mente que algo así es la situación que podemos nosotros, desde, por ejemplo, viendo la situación del plebiscito, que no podemos perdonar, que no logramos dar esa transformación, de que antes intentamos nosotros, en vez de reintegrarlos a la sociedad, intentamos también casarlos de cierta manera y no perdonar. Entonces creo que también eso es un punto importante de por qué la guerra no acaba. La importancia del perdón y la importancia de no ver en estos victimarios, en estas personas que tuvieron esas responsabilidades, no ver a una persona que también pueda perdonar, que pueda ser perdonada. Y fue importante lo que dijiste ahorita, claro, esa persona que es capaz de decir, bueno, yo pude haber decidido algo diferente, pero realmente yo lo hice, sí, yo los asesiné. Y creo que esa persona también, de cierta manera, en sociedad hay que crear esa capacidad de poder decir, hey, te perdono, ¿cierto? Y es importante también. Muchas gracias por eso, y a propósito de eso, yo creo que lo más importante antes que el perdón es la verdad. Nosotros necesitamos, y las víctimas necesitan, de lado y lado, saber qué pasó, dónde están sus muertos, dónde están sus desaparecidos, cómo pasaron las cosas. Eso es lo más importante. El ejercicio del perdón es un ejercicio mucho más individual, más personal, yo diría que en la esfera de lo íntimo, pero la verdad y el relato de las víctimas deja de ser, en el momento en que nos incluye a todos y nos incumbe a todos, deja de ser íntimo y hace parte de todos nosotros, su relato, y por lo tanto también toda esa verdad. Muchas gracias por eso. Hola, aquí. Muchísimas gracias. Qué película tan acertada, qué momento tan acertado, qué decisión tan acertada haber estado aquí. Varias reflexiones. Esta semana ha pasado como el final o por lo menos el conocimiento de esta larga película. Esta semana se derrotó una fuerza política terrible. Esta semana murió un capo de la droga. Es como si esta semana hubieran pasado como si hubieran resuelto muchas cosas, o por lo menos unas pistas de cosas largas. Bueno, una reflexión. Tu mamá, qué mujer, qué visionaria. ¿Por qué el nombre de la película?
Esa es mi pregunta. Bueno, Gracias. muchas gracias por esas palabras y siempre, pues, tan hermoso oír, ¿verdad? Cuando hablan de la mamá. Yo siempre lo digo y pues lo he repetido muchas veces, pero obviamente se los voy a contar a ustedes. El nombre de Las razones del lobo viene precisamente cuando yo era muy pequeña. Mi mamá me leía los cuentos de los hermanos Grimm, y cuando me leía el cuento de Caperucita Roja, ella de una manera muy inteligente, muy indirecta, me decía que esa era la versión de Caperucita, pero que desconocíamos las razones del lobo. Y eso nunca se me olvidó, nunca se me olvidó, y se me quedó instalado ese reverso de la medalla. Así que cuando pensé en esta película, pensé que el nombre más apropiado podría ser Las razones del lobo. Y si pudiera resumirte en dos frases lo que para mí eso significaba, o la pregunta esa esencial que me hacía cuando lo estaba construyendo, era precisamente que el lobo siempre es el otro, siempre es el otro, y que en la vida hemos sido, somos o seremos algún día lobo para alguien. Cuando siempre nos han dicho ya viene el lobo, y siempre poner ese lobo en el mismo lugar, para mí era muy importante mostrar que yo fui el lobo de esa niña más indefensa, más débil, menos avispada posiblemente que yo en ese momento, y me aproveché de eso, de una igual además. Eso es lo más interesante, ahogué a una igual. Y sí, porque qué cosa, y eso tiene mucho que ver también con el momento de la película. A veces pensamos que las películas son reflexiones grandilocuentes que vienen como de ideas maravillosas, y las películas muchas veces nacen como esta, de una evocación involuntaria. Esta película nace porque yo iba en un taco en esa loma que bordeaba todo ese campo de golf, y era el día de la dejación de armas de la guerrilla en medio de las negociaciones en Cuba del gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Había una polarización como esta, y yo estaba escuchando eso en la radio, iba en un taco aterrador atrapada, y me viene de manera involuntaria, así como Proust cuando sumerge la magdalena en el té y me vienen todos esos recuerdos, ese recuerdo mío en la infancia. Entonces pensé, ¿por qué diablos uno yo estos dos gestos de odio o indiferencia, como lo quieras llamar, por qué los uno? Y ahí nace, digamos, esas razones del lobo, porque además tampoco es una razón, son múltiples las razones, y eso no significa justificarlas, pero yo pienso que en la medida en que nos preguntemos por esas razones, únicamente si nos preguntamos por esas razones, posiblemente podemos encontrar un espacio de concertación, de diálogo, de entendimiento del otro. No sé si te contesté tu pregunta. Hola, por acá. Marta, muchas gracias. Yo creo que pones en la mesa y en la conversación como cierto extrañamiento con lo familiar, y mi pregunta va dirigida a la pertenencia, porque en esa escena final ese mundo que se recrea durante toda la película parece como una isla, que es realmente el gran mensaje, pues una isla moral, una isla intelectual, una isla indolente. Pero ¿cómo es tu pertenencia con esa cotidianidad allá? ¿Tú lograste volverla extraña y mirarla en perspectiva? ¿En qué momento? ¿O siempre tuviste una dicotomía? ¿También te sentías extraña como tu mamá el Día de la Madre? Bueno, en esta película yo aparezco más burguesa de lo que soy realmente, pero el cine es el cine, y yo quería ponerla así.
Realmente yo descubrí a través de una madre otro mundo. Yo estudié en la universidad pública, soy profesora de la universidad pública. Encontré y descubrí un mundo a través de un gran amigo y cineasta que es Víctor Gaviria, otro mundo. Me tocó vivir una ciudad muy dura. Y realmente lo que a mí me interesaba en la película es que el espectador vea que hay una transformación de esa mujer. Es decir, que yo era eso, pero empiezo a descubrir una madre que me salvó la vida en estos días, y lo voy a repetir tal cual. Un gran amigo y escritor que se llama Rodrigo Pérez dijo una cosa brutal en el Colombo. Me dijo: lo habitual o lo común es que alguien le dé a uno la mano hacia arriba, pero cuando tu mamá te subió en ese bus de transporte público te dio una mano hacia abajo. Brutal, poesía. Pues cuando lo dijo, le dijo: Rodrigo, lo dijiste de una manera tan hermosa, realmente lo nombraste, ¿no? Mi mamá me dio una mano hacia abajo. Y para mí era muy importante contar mi complicidad silenciosa de una madre que le tocó estar ahí, muy inteligente, porque para ella eso era toda una reflexión muy interesante, pero también una madre introvertida, fuera de lugar, que no pertenecía, además que era, como le sucede a la gente inteligente realmente, ¿no? Las personas comunes y corrientes como uno, pues sobreviven de una manera muy natural con una sociedad, ¿no? Personas así como ella realmente, yo pienso que tienen una soledad muy profunda, y vivió sus últimos años sumida en un silencio de una soledad muy profunda. Y yo quería eso, ¿no? Yo quería mostrar también el miedo y el dolor de las clases burguesas que han sufrido mucho. Les han secuestrado a sus hijos, les han matado a su gente, y eso también hay que mirarlo y hay que entenderlo. Aquí hemos todos puesto una cuota grande. Para mí fue muy doloroso el exilio de mi madre, para mí fue muy doloroso crecer con un miedo aterrador de que asesinaran a mi mamá. Eso fue para mí, eso me edificó, eso me construyó, y eso me hizo ser la persona que soy frente al mundo y obviamente frente al cine. Y yo quería que todo eso quedara reflejado sin juzgar, sin señalar, sino dejarle el problema al espectador y dejarle la pregunta a ese espectador, que se identificara con sus propios recuerdos personales, de sus vivencias, de sus muertos, de sus secuestrados, de sus desaparecidos, que hiciera a esas personas la misma conexión que yo hice con esa historia con mayúscula, esa macrohistoria que sí que hemos vivido todos, ¿no? De alguna medida. Hola, por acá. Marta, bueno, sí, yo quisiera preguntar, pues, pensando en este espacio que ya varias veces nos hemos referido como esa burbuja, ese aislamiento, pero también hasta qué punto lo podemos pensar como un centro de poder. Pienso pues allí como algunas marcas que aparecían como Sura, como Vélez. Eso porque no lo pudimos borrar. Aparecía pues Sura, Vélez, que es el empresariado antioqueño. Subliminal. E incluso pues pensar en Ron Medellín, que es una empresa del Estado, pero también aparece allí su publicidad, su cosa. Y también hago el paralelo con el Nogal, pues que el Club del Nogal en Bogotá, pues que también es como un centro de poder. Allí se hacen pues reuniones de la clase alta, y en paralelo con esto que mencionó el Nogal, pues me surge como otro cuestionamiento, otro tema, y es pensar lo que también decían de Antioquia, pues como tan diferente, pues y pensándolo ya en lo cultural, en el sentido de que
de que veíamos allí en el club como estas cuestiones campestres, el tema con los caballos, y si uno lo piensa, pues a diferencia de lo que sería el Nogal, un club más pues, de ciudad, de un edificio, y este club pues, de la élite paisa, como tan campestre, tan allá arriba en la montaña, y bueno, ahí cierro. No sé cuál es la pregunta, pero realmente estoy de acuerdo contigo en que son lugares que son centros de poder, donde se deciden cosas muy importantes y que también es una oligarquía que vive en un ostracismo muy montañera, muy atemorizada, con mucho miedo, que desconoce completamente el país. Y eso es tremendo. Eso es un ejercicio de exclusión muy bestia. Y está bien, pero está bien también que nos hagamos esa pregunta, ¿no? Yo creo que eso está muy bien que nos hagamos esa pregunta. Y lo que te refieres de las marcas y eso sí fue un poco inevitable, digamos, pero nada contra eso, pues tampoco realmente. Bueno, muchas gracias por este espacio de diálogo, de reflexión. Muchas veces uno se pone a pensar y se da cuenta que la ignorancia brinda felicidad, porque nosotros tenemos esta burbuja, tenemos a Medellín que tiene muchos matices, pero sin embargo tenemos tantos privilegios, muchos de nosotros desconocemos la periferia y viene siendo lo mismo con el resto del país. Tenemos muchas burbujas dentro de la burbuja. Desconocemos del potencial geográfico que tiene Colombia, y si lo llegamos a conocer, lo omitimos, jugamos como con esos intereses personales. Entonces siempre es duro darse cuenta que quienes tienen el conocimiento deciden o no presentarlo completamente o modificarlo a sus intereses. Entonces, nada, gracias por estas No, cosas. a ti por compartirnos tu apreciación. No sé, tú eres el que manejas el tiempo. Dos preguntas más, una aquí y una Ok. aquí. ¿Podrías levantar la mano? Que ya se nos va a acabar el tiempo. Marta, gracias por compartir intimidades, por narrar tu historia y generar preguntas más que respuestas y también empatías. Y aquí va mi pregunta, y de pronto es una pregunta no importante que tiene que ver con la película, y es ¿por qué tu historia, por qué esta película tenía que ser una película, y más una película documental, entendiendo de pronto las limitaciones o como lo vi, de archivo, el voz en off constante? ¿Por qué esta historia tenía que ser una película y no algo escrito o un podcast? ¿Por qué? Más allá de que estudiaste cine y que eres cineasta, pues. Los griegos hablan del rapto, ¿no? Cuando esa es una figura griega muy hermosa, el rapto, ¿no? Yo creo que a mí me pasó eso, un rapto. El rapto es de lo que no podemos escapar. Sucede con decisiones vitales o el enamoramiento, es como que queda raptado, y yo cuando me sucedió eso quedé con una obsesión por hacerlo, entonces fue como una necesidad de hacerlo. Te refieres a una cosa que para mí es muy importante, te refieres al archivo, y es muy importante esa pregunta porque yo me niego rotundamente a poner archivo de la guerra. Y eso es una decisión no solo política frente al mundo, sino también frente al cine. Para mí, el archivo, mientras no sea que tenga una nueva lectura, que se ironice, que se haga una nueva reflexión sobre ella, para mí sería una ilustración en la película. Y yo soy muy crítica porque para mí esas imágenes de archivo que
yo siempre digo manoseado tanto en los noticieros, en los reportajes de televisión. Yo no quería volverlos a traer ahí de manera que ilustraran el relato. Entonces, para mí que el espectador se pregunte ¿y por qué no pone nada del archivo? Es porque nosotros en el cine, o para mí, es muy importante construir lo que llamamos un fuera de cuadro. Un fuera de cuadro es construirle un inconmensurable mundo al espectador que no se muestra, pero por el hecho de no mostrarse, se está mostrando. Entonces, no traer ese archivo a ese espacio es mostrar que no muestro, que el espectador lo traiga. Yo siempre digo que a veces se nos olvida que el cine es tiempo y espacio y que el cerebro es absolutamente plástico, elástico y siempre completa, el cerebro siempre completa. Entonces, para mí, el choque entre la voz y la imagen construía una tercera imagen que no era visible, que es 50 años de violencia del país. Digamos, esas son decisiones ya más de tipo estética sobre el lenguaje cinematográfico, que es interesante también compartirlas, porque a veces puede uno decir como espectador, pero esta película ¿por qué tan rara? ¿Por qué no nos muestran sino estas imágenes? ¿Por qué no hay archivo? El único archivo que hay es un archivo del Circo Tangarife, que es un archivo maravilloso, que es la metáfora por sí sola de esa burguesía que llamo yo queriéndose parecer a Estados Unidos, a los gringos, montañera, ostracismo, encerrada, que no son capaces de hacer el ridículo sino entre ellos, porque si algo no hace la burguesía o les da mucha vergüenza es hacer el ridículo por fuera, pero entre ellos sí. Entonces era maravilloso ese material, que originalmente fue filmado con muy buenas intenciones, pero el cine no puede traer esas buenas intenciones. El cine tiene que ser el reverso de la medalla, el otro lado del espejo que no queremos ver. Yo soy más paisa que la arepa, es decir, soy todo eso, soy antioqueño es mi Dios, soy hija de mi papá, de un montañero de Támesis, de suroeste antioqueño, yo soy eso, soy todo eso. Y eso es muy importante, reconocerlo, admitirlo y verlo. Como decía yo, ya desde el punto de vista psicoanalítico, si solo vemos, entendemos qué es lo que nos está pasando. Por eso era el único archivo que a mí realmente me interesaba, el otro no, para nada. Y la otra razón es porque la guerra nunca ha estado ahí, nunca. O por lo menos ha estado, pero no ha querido ser vista. Y para mí eso también era muy importante en esas decisiones estéticas. Sí. Bueno, muchas gracias. Y la pregunta va a partir de la escena de tu madre escuchando los resultados del plebiscito, que se empiezan a escuchar unos sonidos que como buen paisa no sabía si era pólvora o bala, pero que posteriormente en la escena... Todas las anteriores. Bueno, A, B y C. En la siguiente, que es la escena del club, se alcanzan a escuchar un tanto esos sonidos. Entonces, si creen que posterior al plebiscito se empiezan a permear un poco esas comodidades y que si se puede seguir ambientando esa podredumbre de la que también hablabas. Muy bien la pregunta, o sea, si lo que pasó ahí... Si creen que después del plebiscito se empiezan a permear esas comodidades o ya empieza como en esos lugares de poder, se empiezan a sentir un poco... Yo creo que siempre hemos convivido con eso, Marta, no sé si tú siempre hemos convivido, digamos, con eso. Pues es que yo digo que no son, pues que esos nunca, pues y yo creo que la película lo muestra que no son espacios absolutos, o sea que siempre hay como intersticios, siempre hay el ruido, siempre hay algo que permite ver, aunque sea un poquito lo otro que está allá, intuirlo, nombrarlo. Entonces, pues yo pienso que el tema, pues porque esto no es un tema, yo no creo que esto sea un tema de clase, por ejemplo. O sea, hay un tema de poder, claramente, de poderes.
Hay un tema de exclusión, claramente, pero no necesariamente, y claro, y hay muchas intersecciones, digamos, de esto con clase, con lugares de clase, de élite, pero no necesariamente el mapa es ese. O sea, creo que hay más variopinto, hay más grises entre una cosa y otra. Sí, no, yo pues por lo menos quedo de último, porque no tengo una pregunta específica, pero sí quería expresarles a las dos Martas pues mi agradecimiento a Marta también por la emoción que me hizo sentir, pues no solo toda la memoria de María Teresa, que fui muy cercana a ella, y por todo lo que viví al lado de ella también, sino también a Marta Villa por el trabajo de la Comisión de la Verdad, que para mí ha sido increíble, ha sido, mejor dicho, solo lamento que no tengamos mucho más tiempo para que sigan adelante con la preparación de ese informe final, pero toda mi solidaridad. Ha sido mucho trabajo y yo lo entiendo y he estado cerca pues, de la información al respecto y las felicito a las dos porque me hicieron sentir mucha emoción y muchos recuerdos a la mente. No, muchas gracias a ti, Alba, y muchas gracias de nuevo a todos y a todas por acompañarnos y reiterarle mi agradecimiento a Marta por esta conversación. Muchas gracias.